nacido para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó. Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor,
impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraba con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. En esta octava de Navidad, una de las dos grandes octavas que celebramos a lo largo del año litúrgico, la de Pascua y la de Navidad, por la gran importancia que tienen estas dos fechas, estas dos celebraciones litúrgicas. En este contexto de la octava hemos escuchado este Evangelio de cuando fueron a cumplir el rito famoso de la purificación, como mandaba la ley de Moisés, en la que había que hacer un sacrificio en el templo, pidiendo la presentación del niño, la purificación de la madre. Digamos que Jesús quiso en todo someterse a esas leyes, cumplirlas, etc. Digamos, en este caso deciden María y José, pero acuden al templo. Y entonces suceden dos, vamos a decir, momentos muy importantes que tienen un reflejo grande, que luego se puede ver en tanto, digamos, en la vida de la Iglesia. La primera es la oración del Nunc Dimittis. Ahora puedes dejar a tus siervos en paz, que hace Simeón, un hombre que en la cultura oriental de tipo judío, pero no solo judío, la importancia que tienen las personas ancianas, como por la sabiduría, la experiencia de vida, las distintas cosas que les han ido sucediendo a lo largo de toda su vida, y por eso tienen una importancia grande socialmente esas personas ancianas. Si además eran unas personas que habían vivido una vida profunda, espiritual, tenían todavía, tanto desde el punto de vista de la austeridad como de la oración, etc., tenían, vamos a decir, una importancia todavía más grande en aquel Israel. Y una persona con esta fama, con esta importancia, que solía estar en el templo, era el anciano Simeón. Había recibido esa noción de que no se moriría sin ver al Mesías, al Salvador. Entonces, cuando ve a Jesús, con María y José, lo reconoce y sale de su corazón esta oración que los que hacemos la liturgia de las horas repetimos cada noche antes de ir a dormir. Por eso es una de las oraciones seguramente más repetidas, por supuesto el Padre Nuestro de María Legana, pero es una de las oraciones que se repiten tantísimo en las completas cada día. Ahora puedes dejar a tus siervos en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Esa oración profunda que sale del corazón de Simeón, de alegría, de esperanza, de decir: yo no hay nada en este mundo que pueda ser más para mí. Y el segundo momento, que tiene también un reflejo grande, sobre todo en la piedad de la Iglesia, es cuando le dice a la Virgen María, le dice que una espada de dolor te traspasará el alma. Por eso tantas veces aparece la Virgen María con esa espada. Siempre se ha entendido que se refería a la pasión de Jesús, a ese momento tan duro que debía sufrir a Jesús, cómo le torturaban, cómo le estaban matando en la cruz, etc. Y esa espada que le traspasaría el alma se la profetizó este anciano Simeón. Y por eso tantas ocasiones, sobre todo cuando es la dolorosa, etc., suele aparecer la Virgen con esta espada. Por ejemplo, en una de las poesías más fuertes, más profundas que hay en latín, la Virgen Stabat Mater Dolorosa, también aparece esta misma idea, esa espada que atraviesa el corazón de la Virgen María. Le pedimos al anciano Simeón
que nos ayude a nosotros también a reconocer en Jesús como la plenitud, lo máximo que podemos tener, agradecer profundamente a Dios la fe, a pedirle para que nos la conserve, nos la aumente y nos haga cada vez más cercanos a Él. Leeremos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por las personas que están solas, que están en soledad, que se sienten solas, para que el nacimiento de Jesús les consuele, para que también se acuerden de ellos los hermanos. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también en esta misa para que termine esta pandemia, por todos los trabajadores sanitarios, las personas que están enfermas, todas las personas que trabajan alrededor de ello, también todos los científicos, químicos, etcétera, para que se encuentre cuanto antes la solución. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que dirigimos por Cristo nuestro Señor.
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual habría sido entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida en toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onemitatez, onekineta, onengan, zuria ikajarreko aguzti horri Espiritu Santu barekin batean, oste eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en la casa, pero una palabra de vuestra casa. Oremos.